La iniciativa del diputado Edras López del Partido Libertad y Refundación de derogar la amnistía del 2009 es un dardo que lleva dedicatoria con nombre y apellido. Y aunque los diputados celayistas le restan importancia, el atrevimiento de Edras puede ser un trago amargo que le provoque dolor a varios dirigentes de Libre y de otros sectores. No sabemos si el diputado López ha meditado sobre los alcances que contiene su intención de derogar el decreto de amnistía que se convirtió en un paraguas para evitar posibles demandas que pudieran complicarle la vida al propio Zelaya y a varios dirigentes de Libre y de otros sectores. El decreto de amnistía del 2009 fue parte de un acuerdo político que se fraguó en Cartagena, Colombia, en el que tuvo participación Hugo Chávez, el presidente colombiano Francisco Santos y el presidente hondureño de entonces, Pepe Lobo. Chávez se preocupó porque su pupilo Manuel Zelaya pudiera regresar a Honduras sin el temor de ser requerido por la justicia por varios actos ilegales cometidos en su mandato. Las faltas cometidas durante la administración de Zelaya, además de la cuarta urna, que desde un principio fue un proyecto político violatorio de las leyes, se caracterizan por la gravedad de los hechos, como el no haber presentado el presupuesto de la nación en el 2008 y 2009, dejando a Honduras en una ruta desordenada en que el gobierno manejó las finanzas públicas como si fuera su hacienda particular o la hacienda particular del presidente de la República. Y en esta falta no solo Zelaya incurrió en responsabilidad, con él también cargan con la pena los funcionarios del Ministerio de Finanzas que tenían la obligación de presentar el presupuesto en tiempo y forma ante el Congreso. No haberlo hecho durante 2 años constituye un delito contra la economía nacional que no es fiable. En la cuarta urna el problema no es tan sencillo, ni siquiera comparable con el actual momento cuando los nacionalistas están pidiendo la reelección. La cuarta urna se presentó desde un principio como una contravención a todas nuestras leyes. En primer lugar porque Zelaya lo quería realizar desconociendo al Tribunal Supremo Electoral como un acto propio del Poder Ejecutivo que no tiene ninguna función electoral. Era un acto ilegal inventado como consulta. Decía Zelaya que no era vinculante, pero la pregunta era directa para montar una constituyente a escasos meses de las elecciones, con el anunciado propósito de convocar inmediatamente la constituyente para desconocer luego las elecciones de noviembre. Y cuando un juez de la República se lo prohibió, Zelaya desacató la orden judicial convirtiéndose en un obstructor de la justicia, lo cual constituye una terrible agravante. Además, como se comprobó en las urnas, las actas ya estaban llenas con las respuestas afirmativas para celebrar la constituyente. Era toda una operación fraudulenta que por donde se le viera era una farsa constitutiva de delito. Era toda una falsificación deliberada y sistemática que de haberse permitido hubiera resultado el fraude más escandaloso que jamás había urdido en país alguno para garantizar la perpetuidad en el poder. De aprobarse la iniciativa como la que propone el diputado Edras López de derogar el decreto de amnistía del 2009, sería un auténtico batacazo, porque la amnistía, como se aprobó en el Congreso Nacional en el 2009, ha sido un impedimento para que se esclarezca la verdad sobre todos los acontecimientos de aquel año, que provocaron una fractura lamentable en la nación hondureña y que desafortunadamente no ha sido superada. Pero también para que se haga justicia, no solo por los delitos mencionados, sino para esclarecer verdades de quiénes fueron los creadores de esa farsa que se atribuyó al derecho del soberano de ser consultado, cuando lo que se buscaba era cometer un acto ilegal y a todas luces arbitrario. La eliminación de la amnistía del 2009, que al parecer es lo que se propone el diputado Edras López, pudiera tener un sentido destructivo producto de las diferencias que han surgido últimamente entre él y Zelaya, pero a la vez deja posibilidades reales de hacer justicia y que podría derribar el mito de quién fue el que verdaderamente urdió un golpe de Estado en el 2009. Entonces hay que ponerle atención al propósito del diputado Edras López, porque de repente, sin querer queriendo, la derogatoria de aquella amnistía puede ser un golpe a la impunidad. Salvo que Edras se haya inventado todo esto como un sombrerazo mediático para asustar a Zelaya y hacer que él inscriba su movimiento para mantener la subcoordinación de Libre. Todo es posible, tanto que Zelaya se asuste de ver a Edras convertido hoy en su enemigo, como que éste lo único que quiera es mantener su pequeño feudo dentro de Libre.
Así son las cosas y así se las hemos contado el lunes 18 de julio del 2016. Buenas noches.